tardes. Bueno, como dijo Bran, mi nombre es Javiera Cubillos. Soy recién egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Egresé este año junto a la primera generación de reapertura de la carrera, luego de su cierre para la época de la dictadura militar. Así que para mí es un honor ser de esta primera generación recién egresada. Y para responder a la primera pregunta, bueno, a grandes rasgos lo que yo les puedo decir acerca del trabajo social es que es un campo disciplinar sumamente amplio, que de forma muy resumida se dedica a analizar de forma crítica la complejidad y la realidad de lo social, ya sea para fundamentar, para proponer, implementar o evaluar distintas intervenciones sociales que nos permitan hacernos cargo de los grandes desafíos que se nos presentan. Bueno, esto obviamente en conjunto con otras disciplinas que en articulación con el trabajo social intentan abordar grandes problemáticas sociales como la discriminación y la exclusión social en sus diversos ámbitos, por ejemplo, relacionados a la violencia de género, el racismo, problemáticas medioambientales, también la pobreza, el endeudamiento, y un sinfín de etcéteras que en el fondo son expresiones de la discriminación y la exclusión social que en sus diversos ámbitos se presentan en una sociedad desigual como la nuestra. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Parece que deberías apagar uno de los dos micrófonos que tienes allí, o el del compu o el del celular. Creo que se habilita. Sí, ahora sí. Bueno, como les iba contando entonces, en este sentido, para lograr hacernos cargo de estas diversas expresiones de la desigualdad, lo que necesito yo como trabajadora social es comprender sumamente bien cómo operan estos distintos mecanismos de la desigualdad y la exclusión. Por lo tanto, estudiamos en profundidad lo que son las grandes matrices del pensamiento de las ciencias sociales, también de la filosofía y de las humanidades en general, pero también es sumamente importante entender otros campos relacionados, por ejemplo, con ingeniería, arquitectura, urbanismo, etcétera, que en el fondo nos permitan comprender de forma mucho más amplia cómo se desarrolla esta complejidad de lo social. Bueno, por todo lo que les he comentado, el trabajo social se entiende de manera histórica, entrelazado con las distintas demandas y luchas de los movimientos sociales y también de las organizaciones de la sociedad civil por una mayor equidad e igualdad social, así como también con las transformaciones sociales que nos permitan avanzar hacia un horizonte de más respeto, de mayor respeto y mayor dignidad social también. Bueno, esto es lo que yo les puedo decir en base a mi experiencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que trabajo social se caracteriza por una pluralidad de discursos en torno a lo social y también en torno a la misma disciplina. Por lo tanto, es importante considerar también estas tradiciones de la carrera, así como también reconocer que existen controversias y tensiones dentro de la misma disciplina. Lo importante de esto es que la unidad en esta pluralidad de discursos y visiones la podemos encontrar en el compromiso con la redistribución y también con el reconocimiento como un sello fundamental en nuestra formación. Vale, Javi, muchísimas gracias. Entonces pasamos la voz ahora a Sandra, de Antropología. Hola a todas y a todos, yo soy Sandra, como decía Abraham, soy académica del Departamento de Antropología y respondiendo a la misma pregunta, la labor de la antropología lo que hace es enfocarse en la comprensión de diferentes fenómenos socioculturales. Lo hace de una forma integrada a través del trabajo de diferentes ámbitos, como es el caso de nuestra carrera acá en Faxo, que lo hacemos desde el ámbito de la antropología social, la arqueología y la antropología física. Entonces, lo que hacemos es comprender esa realidad sociocultural, la vemos como un fenómeno complejo, como un fenómeno dinámico que está en constante cambio, y a través de diferentes fuentes, ya sean pasadas, como puede ser el registro arqueológico, o fuentes actuales, el trabajo con comunidades, lo que buscamos es aportar al conocimiento científico y transformar la realidad sociocultural. Esa es nuestra labor. Lo hacemos siempre, como decía Javiera,
compartimos esa actitud crítica. Tenemos un pensamiento crítico, reflexivo, entonces valoramos esa diversidad cultural, ya sea a nivel individual o colectivo, de forma que buscamos siempre aportar soluciones y resolver problemáticas socioculturales, ya sea a nivel local, regional, etc. Y como les decía, lo hacemos desde ámbitos diferentes, que es la particularidad que tenemos en Faxo, que contamos con una antropología abordada desde sus 3 áreas. La social, la arqueológica y la física. Lo hacemos desde una visión holística. Entonces, les voy a hacer un breve resumen de cada una de ellas para que también comprendan esas diferencias. Y quería contarles que la antropología social tiene ese pensamiento crítico que del que les estaba hablando, es reflexivo, y lo que hace es analizar ese comportamiento humano. Si bien lo hace también en poblaciones, en contextos pasados, trabaja principalmente en contextos actuales. Entonces busca comprender diferentes contextos, diferentes fenómenos sociales y quiere aportar a construir una sociedad más justa. Entonces trabaja con diferentes grupos y comunidades para realizar ese tipo de aportes. Tenemos también la parte de la arqueología, que estudia la cultura material, desde tiempos pasados hasta actuales, ahora en contexto de estallido, también se estudian esos registros. Entonces, mediante el análisis de esa cultura material, realiza su aporte desde su especialidad y podemos hacer como menciones a que lo hace bien por regiones en Chile y va trabajando en diferentes regiones geográficas. También hace un abordaje desde periodos culturales o a niveles cronológicos, pero también trabaja con diferentes materialidades, como puede ser una industria lítica, que son piedras talladas, pero también trabaja con registro cerámico, que es procedente de alfarería, restos orgánicos, arte rupestre, textiles, es así como bien variado. Tenemos hartas cosas en las que trabajar. Y por último estaría la antropología física, que estudia también esa variabilidad humana, pero lo hace desde el contexto biológico. Lo que hacemos es estudiar esa relación entre biología y cultura, todo en un marco de lo que es la evolución a nivel evolutivo, y tratamos de comprender como, pues, procesos históricos, culturales, sociales, con ese aporte que les decía desde la parte biológica. Entonces estudiamos poblaciones pasadas, que es lo típico que nos imaginamos siempre con la antropología física, ¿no? Esos esqueletos, etcétera, pero también trabajamos con poblaciones actuales, poblaciones vivas, y realizamos aportes, por ejemplo, a cuestiones de evolución humana, contextos bioarqueológicos, antropología forense, trabajos con áreas de la salud, etc. Entonces esas son como las 3 menciones, y algo a destacar es que trabajamos de forma interdisciplinaria, tanto a nivel dentro de la antropología, trabajamos en equipos conjuntos, pero también con otras disciplinas, en equipos interdisciplinarios, otras áreas, etc. Entonces, eso es lo que puedo contarles. Vale, muchas gracias, Sandra. Bueno, ahí estamos viendo el chat. Vayan dejando las preguntas. Vamos a ir respondiendo más adelantito las preguntas. Hay preguntas que... Hay una de las tantas que están dejando ahí, es la última pregunta, que tiene que ver dónde puedo hacer, qué puedo hacer cuando egrese, pero esa es la tercera pregunta. Así que tranquilas y tranquilos, vamos a estar viendo cada una de las preguntas y vamos a seleccionar algunas que sean amplias, generales, para poder como poderlas aunar también. Como quizá hay una pregunta por ahí que decía que ¿cuál la diferencia entre sociología y antropología? Bueno, ahí también podríamos verlo un poquito más adelante, o cuáles son más o menos científicas en el caso de las menciones de antropología, pero ya vamos a ir viendo más adelante en la sección de preguntas, digamos que es la última parte, pero déjenlas en el chat, por favor, son muy importantes todas sus consultas y dudas. Vamos a la segunda pregunta, entonces, panel, mesa de conversación de la Facultad de Ciencias Sociales. La segunda pregunta tiene que ver como, ¿qué ramos, más o menos, yo veo cuando estudio trabajo social, cuando estudio antropología, en términos generales? ¿Qué cursos veo, más o menos, qué temas? Quizá poder preguntar, oye, ¿hay matemáticas o no hay matemáticas? Más o menos de qué se trata ese recorrido, digamos, formativo que tenemos que transitar en el caso de la antropología y el trabajo social. Entonces, para esta segunda pregunta, rogaría que partiera Sandra y luego le damos a Javier el turno para ir rotando, digamos, la participación. Ya, súper. Empiezo yo entonces.
Bueno, la antropología, nuestra carrera, forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente es un plan innovado que se implementó en 2018, lo que quiere decir que es una malla reciente, la que de hecho todavía continuamos trabajando, que está totalmente actualizada y que busca adaptarse a la realidad actual del ámbito laboral. Entonces es una carrera que tiene 5 años de duración y que se encuentra diferenciada en 2 bloques. Tiene en primer lugar un ciclo inicial que corresponde a los 2 primeros años de la carrera y a continuación tiene los 3 últimos años de la carrera que tiene que ver con la especialidad de la que les hablaba antes, de arqueología, social y física. Entonces, ustedes parten del ciclo inicial en primero, son 2 años, y la malla curricular de estos primeros años se encuentra conformada por ramos de las 3 menciones. Entonces van a tener ramos tanto de física, como de social, como de arqueología. Van a tener una línea que es más teórica, que entrega bases de pensamiento y les van a explicar cuál es el quehacer de la antropología, etc. Luego otra línea con talleres, que es muy interesante porque ya tiene un carácter más práctico. Entonces van a desempeñar trabajo tanto en laboratorios, trabajando con colecciones arqueológicas, por ejemplo, de las que tenemos en la facultad, y también con colecciones bioantropológicas, con restos esqueléticos. Y a la vez esos talleres también comprenden salidas a terreno para trabajo con comunidades. Entonces son cursos muy dinámicos y de contenidos interesantes. Y luego también tenemos asignaturas que, si bien no son propias de la antropología, son necesarias para nuestra formación y para nuestro quehacer profesional, como estadística, historia, filosofía, etc. Y por último, los cursos transversales, que son deportivos, artístico-culturales, etc. Y de ahí pasamos al ciclo de especialización, donde ustedes eligen cuál de las 3 menciones en cuál de las 3 quieren especializarse. Entonces, estos tienen un periodo de 3 años y durante los 2 primeros, es decir, en tercero y en cuarto, tienen ramos como tal, asignaturas. Por ejemplo, social tiene una malla muy flexible y durante esos 2 años van a poder elegir entre una serie de ramos que se encuentran en líneas teóricas, líneas metodológicas y líneas de cursos más aplicados, que por ejemplo van a poder llevar a cabo estudios en cuestiones de género, de etnicidad, de constitución social a nivel de edades, por ejemplo, infancia, tercera edad. Pero también cuestiones de transformaciones y cambios sociales, pensando ya en más migraciones, cambios climáticos, etc. Luego tienen arqueología, que cuenta con ramos de una línea teórica para una formación más teórica propia del contexto arqueológico. Tienen también cursos de prehistoria con un enfoque más regional de procesos sociales y cambios tecnológicos, analizando los diferentes tipos de materiales que les ponía antes como ejemplos, y que van desde el poblamiento temprano, los primeros pobladores, hasta el contacto europeo. Luego tienen también cursos muy prácticos, como son los laboratorios, enfocados en las diferentes materialidades, la lítica, la cerámica, textil, etc. Y por último, métodos y técnicas de terreno, que eso ya tiene que ver con todo el aprendizaje de la excavación, cómo hacer un registro en un sitio arqueológico, cómo se forma, etc. Y por último, tendríamos la malla de física, que cuenta también con cursos teóricos sobre la antropología biológica. Entonces ahí vemos cosas como evolución, genética, teoría relacionada con corporalidad, con ecología humana, pero también tenemos cursos metodológicos en los que están muy relacionados con cuestiones de osteología, métodos de excavación aplicados a ese contexto de la antropología física, pero también tenemos otros que podrían considerarse aplicados, como podría ser antropología forense, paleopatología, que es el estudio de enfermedades en el registro óseo. Y también otra línea, que si bien tampoco es antropología como tal, es muy importante para nosotros como antropología física, que es lo que tiene que ver con anatomía, histología, etc. Van a ver que la antropología física está muy relacionada con la ciencia de la salud. Y en el último año de la carrera tienen los talleres de memoria 1 y 2 y la práctica profesional. Entonces ahí ya por último es donde empiezan a trabajar en su memoria, que les da paso a la obtención del título profesional en cada una de las menciones.
Y eso sería muy rápido. Vale, vale. Vale, Javi. Muy bien. Bueno, en el caso de trabajo social, lo que hay que tener en cuenta es que la malla se distribuye en 3 grandes ciclos. Estos son ciclo básico, ciclo de especialización y un ciclo de titulación. En el ciclo básico, que corresponden a los 2 primeros años de formación, bueno, se aprenden más que nada las grandes matrices de las ciencias sociales. En esta etapa tenemos ramos, por ejemplo, de sociología, historia, filosofía, ramos, digamos, más generales. Y también ramos relacionados con las bases y la introducción hacia el trabajo social. En el ciclo de especialización, que corresponden al 3er y 4.º año de la carrera, ya entramos directamente con las grandes temáticas sociales que tenemos como desafío, y acá inician los núcleos I+D. Acá me voy a detener un poquito para explicar un poco qué son los núcleos I+D. Bueno, estos núcleos son núcleos de investigación y desarrollo, de manera articulada, los cuales corresponden a una innovación pedagógica y también disciplinar. Estos son, digamos, proyectos que articulan la investigación y también la intervención como un todo dentro de la actividad del trabajo social, y se basan en un proyecto a cargo de alguna académica o académico del departamento, donde estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º de nuestra carrera, o también otros estudiantes de otras carreras, y también en ocasiones estudiantes de posgrado, en conjunto con algún organismo o institución, ya sea pública o privada, trabajan en conjunto, digamos, para alcanzar un objetivo en común frente a alguna problemática en particular o alguna temática de interés que corresponda. En mi experiencia, por ejemplo, yo participé de 2 núcleos distintos. En mi primer año de núcleo participé en un núcleo que se llama Innovación Social y Políticas Públicas, y en este núcleo trabajamos en conjunto con una comunidad de La Pintana, en un proyecto específico, porque cada núcleo tiene distintos proyectos. En mi caso trabajé en un proyecto en La Pintana, en conjunto con una comunidad, y también con el COSAM de la comuna, bueno, en un trabajo comunitario muy bonito, en donde abordamos algunas problemáticas y necesidades de la población respecto a temáticas de salud mental. Y los 2 últimos años participé en un núcleo de género y diversidad sexual, en 2 proyectos distintos también. En un primer proyecto participé de un diagnóstico y sensibilización de la comunidad LGBTI, en conjunto con la Oficina de Diversidad Sexual de la comuna de Quilicura, y ahí realizamos distintas actividades, digamos, en la población en torno al objetivo. Y en el último año participé de un proyecto de educación no sexista, la cual también fue una experiencia muy bonita, donde pudimos relacionarnos con una comunidad educativa desde un enfoque de género, trabajando con grupos tanto de profesores, profesoras, también como con grupos de estudiantes, en torno a la problematización de diferentes expresiones de la desigualdad de género en el ámbito de la educación. Eso básicamente respecto a los núcleos. Y respecto a la última etapa de titulación, que corresponde al último ciclo, este es el último año de carrera, y es un ciclo donde uno puede optar a cursar ya sea un ramo de magíster o un diplomado, o también está la opción de armar una malla con 6 cursos de la universidad, digamos 2 cursos de libre elección, a partir de los cuales uno puede completar su formación académica en conjunto con el último núcleo, que sería el núcleo de titulación, teniendo en cuenta los intereses de cada uno. Y eso básicamente de los ramos. Muy bien, vale. Muchas gracias. Vamos entonces a nuestra tercera pregunta. Aquí hay esta pregunta se viene buena porque se ha preguntado bastante en el chat. Esta pregunta tiene que ver, bueno, ¿y yo qué hago después de que egrese? ¿Dónde me puedo ir a trabajar, ocupar? ¿Dónde puedo yo desarrollarme como trabajadora social, trabajador social o antropóloga o antropólogo acá en Chile? O afuera también, no sé, en América Latina en general, en el mundo.
Cuéntenos, ¿qué podríamos nosotros, dónde podríamos, con quiénes podríamos ocuparnos después de hacer nuestro proceso formativo? Dale, Javi, puede ser. Ya. Bueno, respecto a dónde nos podríamos insertar una vez egresados, en el ámbito del trabajo social en realidad es sumamente amplio. Hay una lista larga de tanto de ámbitos como de instituciones en las cuales nos podemos insertar. Este aspecto en realidad es bien amplio y va a responder principalmente a las motivaciones profesionales de cada uno. Bueno, por ejemplo, podemos insertarnos en municipios, en consultorios, en redes de salud a nivel general, tribunales, fundaciones sociales, programas sociales, organizaciones no gubernamentales o también de la sociedad civil, directamente con comunidades, también centros de investigación y estudio, ámbitos académicos, etc. Lo importante en realidad no es la institución donde uno trabaje, sino más bien lo importante es preguntarnos detrás de qué problemáticas sociales nosotros queremos ir. Cuáles son las problemáticas que a mí me indignan, ¿no? De las cuales me quiero hacer parte, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me puede indignar las vulneraciones de los derechos que sufren niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y me voy a insertar, digamos, en ámbitos o en instituciones que trabajen directamente con esa problemática. Sin embargo, nosotros estamos capacitados para desarrollarnos en distintos ámbitos de desarrollo conceptual, investigativo, también de intervención. Lo relevante yo creo que es pensar si realmente nos motiva el compromiso con la erradicación de las distintas dinámicas de desigualdad y exclusión social. Y si es así, bienvenidos, bienvenidas a la carrera. Muy bien, gracias, Javi. Seguimos entonces con la antropología. Cuéntanos, Sandra, ¿en qué nos podemos ocupar? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde vamos a ir a parar con toda esta formación? Podemos hacer muchas cosas. Como veían, la antropología es muy diversa, entonces el campo laboral también va a ser amplio y diverso. Lo que voy a hacer es volver a diferenciar entre las tres áreas, porque si bien comparten algunas particularidades, generalmente se desempeñan en cuestiones diferentes. Así que en social pueden empeñarse labores de academia, labores de docencia, de investigación, universidades, centros de investigación. Pueden trabajar en entidades públicas, ministerios, municipalidades, centros de estudio, todo lo que se ocupe, todo lo que ocupe esa comprensión de las conductas o de los sistemas culturales tiene su espacio para la antropología. Pueden desempeñarse también en empresas privadas, trabajando como mediadores, por ejemplo, entre una empresa y comunidades. Esto ocurre en casos de minería, de salmoneras, del metro, por ejemplo. Entonces ahí también hay un espacio de trabajo. Y pueden desempeñarse también en organizaciones sociales, abordando, por ejemplo, cuestiones de género. En el caso de la arqueología, obviamente también se pueden desempeñar en el ámbito académico a través de docencia, investigación, en centros de investigación, a través de proyectos, de diferentes convocatorias. Tienen una gran salida laboral en el área del impacto ambiental, haciendo asesorías para empresas, pueden trabajar como consultores independientes, trabajan obviamente en museos, en ámbito de estudio y conservación de todo el patrimonio arqueológico, también obviamente áreas de patrimonio, en instituciones públicas como Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales. Y además, la particularidad del título de antropólogo es que les habilita para solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales permisos de registro de intervención de sitios arqueológicos, que eso sí es necesario. Y en cuanto a física, también pueden desempeñarse obviamente en el ámbito académico, todo lo que es docencia, investigación, centros de investigación de nuevo. Nos desempeñamos como curadores, investigadores en museos. Trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de la antropología forense, hay
un campo laboral en el servicio médico legal, policía de investigaciones, la BOCAT con carabineros, espacios con derechos humanos, etc. Y también en casos de impacto ambiental, de nuevo, hay una relación directa en el trabajo bioarqueológico, entonces ahí también pueden desempeñarse en esos espacios de trabajo. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con difusión, esto para todas las áreas, difusión a nivel cultural, de la antropología, del patrimonio material e inmaterial de Chile, etc. Y pueden hacerlo a nivel nacional y obviamente pueden viajar al extranjero y desempeñarse en otros espacios. O sea, que no, eso, tienen que ver ya legislaciones particulares con otros países, pero se puede. Yo soy el ejemplo de que se puede. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con este encuentro, estas conversaciones. Ahora, bueno, ahí más o menos hemos ido como dando cuenta de algunas dudas que se van repitiendo en el chat, algunas preguntas, algunas cositas. Quisiera darle la palabra a Marcela o a Cristian. Quizá nos puedan convocar, digamos, a dos preguntas para las carreras que han nacido por ahí por el chat. Así que... Sí. Lo primero que también fue la pregunta que más se repitió y que también a nosotros como en esta experiencia de difusión es una pregunta muy común. ¿Cuál es la diferencia entre las carreras de las ciencias sociales, específicamente entre la sociología y la antropología social y la sociología y trabajo social? Y también si pudieran vincular esto con el cómo trabajan las ciencias sociales de manera interdisciplinar, como para ir mostrándoles un poco a los futuros estudiantes. No sé, ¿quién vale. quiere empezar? Sí, por acá, ahorita invito a Nicolás para que nos comparta en esta parte, digamos, que nos ayude en esta como pregunta de las distinciones que existen, ¿no? Disciplinarmente entre sociología y trabajo social. Es una pregunta... Dale. No, sorry. Es una pregunta habitual que se realiza en cuáles son las distinciones que hay entre las carreras de las ciencias sociales, pero la respuesta igual siempre ha sido difícil. Yo diría que comparten mucho en común. Si yo quisiera hacer una diferencia entre las carreras son, por lo menos en trabajo social, es su forma de observar la realidad y qué es lo que interpreta de ella, y principalmente qué es lo que hace en función de esas problemáticas que observa. En este caso, para el trabajo social fundamental, la intervención de lo social, que ciertamente no interviene de manera sola, sino que también lo hace con los antropólogos, los sociólogos y sociólogas, etc. Pero tiene una forma particular de observar esos fenómenos sociales que se dan. Entonces yo diría que principalmente son los campos de visión o las formas de entender lo social en lo que se juega como distinción. Esa podría ser una respuesta amigable, creo. Vale. Ya, bueno, y la pregunta, la otra pregunta, Marcela, tendría que ver con la interdisciplinaridad, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ver con eso precisamente. Ya, perfecto. Bueno, dejemos esa otra para la otro momento. Ahora quisiera como introducir un poco hacia la pregunta 1 a Sandra, antropología. Bueno, quizá la oportunidad está, digamos que soy también egresado de la FACSO en sociología, y esto quizá ayuda también, y comparto lo que dice Nicolás en términos de qué es lo que miran las disciplinas, ¿no? ¿Dónde ponen el ojo para sus análisis sociales? Quizá en nuestro campo en la sociología está dado, digamos, desde algunas directrices a mirar grandes temas, grandes complejidades sociales que están alojadas en las instituciones, digamos, ¿no? Podemos, digamos, verlo desde ahí, en procesos históricos. El campo de la sociología es un rollo complejo, igual que las otras disciplinas de las ciencias sociales, pero que radica, digamos, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en las instituciones sociales, por proponerles una entrada, digamos, para que Sandra pueda permitir la palabra, digamos, desde ese campo. Nosotros como sociólogos y sociólogas tenemos el título de sociólogos, y ahí nosotros salimos y hacemos una artesanía, digamos,
en la vida laboral y en los campos donde nos vamos a desarrollar de acuerdo a inquietudes. Y bueno, yo para no decirles que o no es de diferentes, sino proponerles que somos disciplinas que vemos puntos y asuntos problemáticos sociales, al igual que en general las diferentes, o sea, igual que las otras disciplinas, ¿no? Con metodologías, con teóricos, con procedimientos específicos. Dale, Sandra. Sí, bueno, es más o menos lo que, lo que iba a decir yo, pero sí, es esa visión y quizá también en cuestiones metodológicas de cómo enfrentarse a esos problemas, cómo resolverlos, cómo plantear las preguntas de investigación, digamos, desde diferentes ámbitos, como trabajando con comunidades, cómo pueden trabajar quizá con metodologías más cuantitativas o más cualitativas en función de cada una de esas áreas, pero por ahí, como decía Bran, es eso, es la visión de abordar cada una de ellas. Estaba en silencio, perdón. Quizás volver a repetir la pregunta, Marcela 2, para que entremos otra vez y... Está en silencio, Marce. Estoy silenciada también. Tenía que ver un poco con la pregunta anterior, cómo trabajan las ciencias sociales de manera interdisciplinar, que también nos podría ayudar un poco a diferenciarlas de mejor manera o a lo mejor incluso a confundirlas un poco más, porque yo también como parte de la facultad de socióloga igual que Bran, creo que mientras más dentro de las ciencias sociales estamos, más nos cuesta a veces diferenciar qué es un antropólogo y qué es un sociólogo, porque terminamos muchas veces estudiando las mismas cosas. Y como ya decía también la profesora, y lo decía Abraham Nicolás, las diferencias van más en los métodos, en las formas de acercarse a los diferentes fenómenos sociales, más que en algo rotundamente diferente. Muchas veces los campos laborales se terminan compartiendo. Podríamos decir que incluso antropólogos sociales y sociólogos tienen el mismo campo laboral, y sobre todo acá en Chile, que las humanidades no tienen como amplios campos laborales. Entonces, también en ese sentido, ¿cómo nosotros científicos sociales trabajamos en conjunto? Eso en general. Claro. Sí, está bueno, está bueno. Mira, voy a aprovechar porque igual nos queda un poquito de tiempo. Quizá invitarlos a Sandra, Nicolás, quizá también Javiera si gusta, que encontramos alguna experiencia donde hayamos podido participar de una mesa o de un equipo interdisciplinario, contar qué ocurrió. Sería interesante, ¿no? Como un ejemplo como bien aplicado. Así que... Mira, yo parto con un ejemplo súper ficticio, pero, o sea, porque en donde me desarrollé laboralmente como trabajador social en un equipo profesional, habían psicólogos, otros trabajadores sociales y sociólogos. Y no sé, yo evidentemente para entender, yo puedo desde el trabajo social entender la dinámica familiar que tiene la señora Juanita y su familia, pero requiero, por ejemplo, a una psicóloga o psicólogo para que me dé a entender qué fenómenos ocurren desde la psicología en esas personas. Entonces, evidentemente requiero de las otras ciencias sociales para poder comprender la complejidad de lo social. Como trabajador social puedo observar una parte y requiero necesariamente de trabajar con las otras disciplinas para entender en mayor cabalidad lo que ocurre. Lo mismo con los urbanistas, lo que pasa en los territorios, etcétera, etcétera. Así que yo diría que son ejemplos como más concretos. Habitualmente nos trabajamos con los psicólogos en las duplas clásicas psicosociales. Así que eso. Yo, bueno, les puedo contar, bueno, yo en concreto de todo lo que les he hablado no les mencioné, pero yo estoy en la parte de antropología física. Yo, bueno, ahora soy también la coordinadora del área de antropología física y en concreto yo trabajo en el área de la antropología forense. Entonces, es bien interdisciplinar porque he trabajado en contextos de derechos humanos en los que no solo trabajamos ya a nivel interdisciplinario con las ciencias sociales, donde en el equipo de trabajo había arqueólogos para la recuperación, antropólogos y antropólogas físicas para todo el análisis de los restos, había antropólogos y antropólogas sociales, también había sociólogos, había
psicólogos y psicólogas, pero además también ya salíamos un campo ahí fuera de esas disciplinas y trabajábamos con odontólogos, con médicos, etc. Entonces es como todo el trabajo que hacemos es bien interdisciplinario y es frecuente enfrentarnos a este tipo de situaciones y trabajo en equipo. Por eso yo les digo que trabajo de forma constante con esas otras disciplinas, en concreto en mi caso en ese espacio forense. Claro, sí. Sabes que lo que comenta Sandra, para mí me hace pensar en muchas experiencias donde he podido estar, a veces de oyente, a veces participando, digamos, activamente en una mesa de trabajo interdisciplinaria, que también uno lo que va haciendo en el proceso formativo es lo que hoy uno se forma o se entrena de alguna forma en el trabajo colaborativo permanentemente, trabajo en grupo, lecturas en grupo, talleres, visitas, bueno, los terrenos con los que hablaba Sandra, también el trabajo de los núcleos que hacen en trabajo social. Y ahí, en el fondo, en estos espacios, son donde nosotras y nosotros nos vamos dando cuenta más o menos hacia dónde también queremos ir llevando nuestra carrera, en el fondo, ¿no? Como que la invitación es también que pensemos que las carreras de las ciencias sociales tienen, por decirlo de alguna forma, un don, digamos, que es que se pueden ir, son muy dinámicas en el fondo. No pensé es porque somos ciencias, tenemos un método muy rígido o son muy exactas en ciertas cosas, por un lado, por el otro, y en el fondo no, digamos, hay una posibilidad dinámica del desarrollo profesional en muchos campos, en muchos campos. Yo me he encontrado trabajando con antropólogos, arqueólogos y trabajadores sociales en mesas interculturales, ¿no? En el desarrollo de evaluación de políticas públicas, en construcción de programas académicos, y allí uno, o sea, los que somos profesionales, porque bueno, nosotros salimos todos como titulados y tituladas y algunos hacen carrera académica, otros hacemos carrera más bien profesional o aplicada, y los que estamos por esta línea aplicada, digamos, vamos incorporándonos a estas mesas y aportando de nuestras experiencias también, ¿no? En el fondo, como que son disciplinas que incorporan esa diversidad. Entonces, esa es la ricura quizá que a mí, por ejemplo, del lugar donde yo he participado, me ha generado bastante interés. Y cuento en específico, participé en una mesa donde se constituyó un diplomado, no, un magíster, perdón, y fue una experiencia donde habían personas muy connotadas, conocidísimas en Chile, tanto en trabajo social como en sociología, también había psicología, había antropólogos. Entonces, eh, yo estaba casi recién egresado y la cuestión es que uno entra, digamos, a participar en esos espacios. Ahí es donde uno empieza también a aprender cómo se hace esto, cómo está, digamos, ¿no? Pues empieza a sacar como esa pequeña mochila de herramientas que uno va adquiriendo y va uno desarrollándose y, digamos, de alguna forma aprendiendo de modo aplicado el quehacer de nuestra disciplina. El mismo pasa para los académicas y académicos. En el fondo, todas y todos nos vamos formando y en la sala de clase, digamos, o en la investigación es donde digamos, nos vamos regulando y midiendo el aceite. En el fondo, cómo vamos poniendo, cuántos aderezos, cuánto azúcar, cuánto es sal. Le vamos poniendo hasta que hacemos, digamos, una sopita, una cazuelita rica, sabrosa, que nos guste a todos, digamos, en ese sentido. Y meto la comida porque es un tema que lo podemos estudiar desde la antropología, la gastropolítica, lo podemos ver desde el trabajo social en las comunidades, las ollas comunes, las transformaciones sociales, lo que está pasando ahora, el apruebo, digamos, el aplastante apruebo, son temas que nos invitan a conversar y reflexionar desde las ciencias sociales en general. Bueno, quizá que haya espacio para una pregunta más, Marcela, ¿te parece? Sí. Otra cosa que preguntaron de manera general fue sobre las especializaciones. Específicamente en antropología preguntaron por las menciones, también si era posible hacer 2 menciones a la vez, y para trabajo social preguntaron si existía la posibilidad de especialización y cómo esta funcionaba. Pues, comento yo si quieren. Pueden, sí, consideramos esa opción. Cuando ustedes lleguen a finales de cuarto año de la primera mención que están cursando, en caso de querer hacer una segunda mención, tienen que hacer una solicitud a jefatura de carrera y una serie de requisitos que se evalúan a nivel de comité docente, como el puntaje que llevan hasta ese momento, la disposición que tienen de cupos, las áreas, etcétera. Y en caso de cumplir con esos requisitos pueden cursar una segunda mención y es frecuente, hay muchos
muchos y muchas estudiantes que hacen física y arqueo porque están muy relacionadas en el ámbito de las excavaciones, o hacen física y social y abordan, por ejemplo, cuestiones de género o de antropología y salud, antropología y alimentación. Entonces, es totalmente viable. Vale. Ahí, entonces, Nico o Javi. Sobre la especialización en general, en el ámbito de las ciencias sociales, uno se especializa con los posgrados y los estudios de postítulo, ¿no? Entonces, en el caso de trabajo social, uno perfectamente podría, si le interesa el área de infancia, estudiar un magíster que tenga que ver con esa área. Si quiere especializarse en algo, en un tema muy específico y que tenga relación con, no sé, con la psicología comunitaria, puede ir hacia allá, etcétera. Entonces, lo importante y lo que destaco también de nuestro plan formativo es que en el último año ustedes pueden optar a estudiar el primer año como cargado a su beneficio estudiantil de un magíster. Entonces ahí pueden especializarse en el quinto año. Así que eso sobre la especialización. Sí, Vale. en mi caso, por ejemplo, bueno, mi núcleo de titulación estaba relacionado con género y diversidad sexual, y yo en ese sentido decidí tomar un diplomado que tiene relación con intervenciones terapéuticas e interventivas en agresiones sexuales, trabajando a partir de un enfoque de género, en el fondo que pudiera aportar, digamos, a la extensión de mi núcleo de titulación. Y en el fondo se fue, digamos, como la extensión de esa especialización. Vale. Mira, quizá yo dejé un correo en el chat, que es contacto extensión @faxo. Si tienen preguntas, más consultas, pueden escribirme ahí, no hay ningún problema. También, Sandra, creo que ibas a dejar tu correo, así que Sí, lo puedes sí, le dejar voy a sin dejar problema. porque he visto que quedaban preguntas pendientes de antropología, así que les dejo el correo para que me escriban y ahí yo les voy respondiendo todas las preguntas que estaban haciendo en el chat y que por tiempo no podemos responder. Claro, sí me gustaría quizá, mira, hay dos preguntas que vi por ahí ya para cerrar, para que pueda Marcela hacer los honores del cierre. Una pregunta que me llamó la atención porque la han hecho, digamos, ya antes, pero quizá da la oportunidad que queda este minutito. Quizá en el caso de antropología había una pregunta que decía, como que, ¿qué podría leer alguien? ¿Qué material podría leer alguien como para darse una cuenta preliminarmente? ¿Qué autor, un texto, no sé, como para darse una miradita de entrada, digamos, en el caso de antropología? Y en el otro preguntaban a Javiera, ¿cuál fue el ramo? No me acuerdo si era, ¿cuál fue el que más te gustó o el que tuviste más dificultad? Pero bueno, Más queda ahí difícil. la pregunta, ¿vale? Creo Así que era el que, más difícil. ¿cuál es el más difícil? Ah, ya, perfecto. Es que, bueno, depende un poco también de qué parte de la antropología como que le puede interesar más, porque ahí podemos dar textos de arqueo, de física o de social. Entonces, quizás no sé quién lo puso, pero si me puede escribir al correo y yo incluso le puedo enviar bibliografía o algún texto interesante, así como de partida, que pueda ser como atractivo para, para Vale, empezar a leer. está bueno, sí. Javi, cuéntanos de tu curso, ¿qué curso y por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, en realidad yo creo que depende mucho también de cada uno. Por lo general, creo que los ramos, no sé si más difíciles, pero un poco más complejos son los ramos que no están directamente relacionados con la carrera. Por ejemplo, no sé, uno piensa que por estudiar en el área más ligada a lo social, ya no tiene cursos de los ramos como matemáticos, pero sí tenemos mucha estadística, tenemos planificación y creo que podrían ser, digamos, como esos ramos con los cuales no estamos tan relacionados quizás en la área de las ciencias sociales, pero después nos damos cuenta que sí, que necesitamos aprenderlos. Podrían ser como los cursos más difíciles, pero en realidad son necesarios. Estadística, economía y todos esos cursos son necesarios para la carrera también. Vale, bueno, por nuestra parte
agradecidos por su escucha. Y nada, le dejo la palabra a Marcela y a Cristian. Antes de finalizar, yo quería responder una pregunta un poco específica que hizo Isidora, que preguntó que a ella le interesaba estudiar antropología, pero quería ejercer como profesora de historia. Si bien la carrera de antropología no conduce a una pedagogía, es posible. ¿Por qué? La Universidad de Chile tiene un programa que se llama Pedagogía para Licenciados, que en el fondo con una licenciatura una persona opta a 1 año y medio más para obtener un título de pedagogía en alguna de las áreas de educación media. La licenciatura ideal para entrar a la pedagogía en educación media de historia sería historia, pero existen antecedentes de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales que han ingresado a la pedagogía en historia. Yo tengo un compañero de generación que estudiando sociología, teniendo su licenciatura de sociólogo, ingresó a la pedagogía en educación media de historia. Ahora evaluaron su caso personalmente, evaluaron sus notas, le hicieron entrevistas y le solicitaron hacer ramos de geografía porque nuestra malla no contiene formación en geografía, pero sí en historia de Chile, historia contemporánea. Entonces, es posible, pero son situaciones que se evalúan caso a caso al momento de postular al programa de pedagogía. Pero existe la posibilidad. No es algo común tampoco. Entonces, ahí tendrías que ir viendo ya más adelante o dentro de la universidad. Eso. Les quería agradecer a Abraham, a Sandra, a Nicolás y Javiera por su presencia, por exponer hoy en día, por solucionar estas dudas más generales. También a todos aquellos que asistieron a esta charla. Espero que hayan quedado con estas dudas más generales resueltas. Les volvemos a compartir los links de un formulario para que reciban información general. No hacemos spam de la universidad, solo recordamos fechas importantes, postulaciones, cosas relevantes, y que pueden conectarse al chat de Futuro Mechón, que acaba de cerrar a las 8, pero vamos a volver a abrir mañana para que puedan seguir haciendo todas estas dudas más específicas, que quienes están conectados son estudiantes de la universidad, hay estudiantes de antropología, hay estudiantes de trabajo social, para que puedan ir con estas dudas más específicas ya el día de mañana. Entonces, reiterarle el agradecimiento, el respeto y la presencia, y que se cuiden, que respeten la distancia social, usen mascarilla, lávense las manos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias.